Comienza en Radio María una nueva charla cuaresmal que nos ofrece el padre Francesco Voltaccio, sacerdote italiano, director del Centro de Estudios Bíblicos Domus Betania en Jerusalén y del programa de Radio María A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa. Unas charlas que en este tiempo de conversión nos están ayudando a mirar a Cristo para que las llagas de su pasión sanen nuestras heridas. Queridos amigos de Radio María, hola a todos. La charla de hoy es titulada El sanador herido. Y hasta ahora, para hacer una síntesis de lo que hemos hablado, al contemplar la misteriosa llaga salvífica de Cristo en esta cuaresma, comprendemos que nuestras heridas, nuestros sufrimientos y las injusticias que hemos vivido no quedan fuera del plan de Dios, no son un error. Claro, el Señor no quiere el mal, no quiere la injusticia, pero la cuaresma nos invita a unir nuestras propias llagas a las de Jesús, ofreciéndolas con amor y confianza, para que se conviertan en medios de curación y de gracia para nosotros y para los demás. Así como Cristo, el sanador herido, llevó sobre sí los pecados y dolores de toda la humanidad, nosotros estamos llamados a no vivir nuestras heridas en el victimismo, sino a entregarlas al Señor, confiando en que Él puede transformarlas en canales de salvación y de reconciliación. Cada sacrificio en esta cuaresma, cada acto de paciencia, de perdón, de penitencia, cada herida aceptada por amor, se convierte en luz para los demás, siguiendo literalmente nosotros la huella de nuestro Señor. Y que esta cuaresma nos impulse a abrir nuestro corazón al misterio de la pasión de Cristo, a descubrir en nuestras heridas la posibilidad de ser sanados y al mismo tiempo sanadores en Cristo, el único sanador herido. Que la gracia de la conversión nos haga partícipes de su obra salvífica para vivir plenamente la vida nueva que brota de su cruz y llegar con alegría a la Pascua, porque la cuaresma es un camino hacia la Pascua. La cuaresma no tiene sentido sin Pascua. La Pascua donde la muerte es vencida por el amor. Ahora proclamamos otra vez el brano de la primera carta de San Pedro, en el cual estamos profundizando. Primera carta de Pedro, capítulo 2, del versículo 18 hasta el versículo 25. Que los criados estén con todo temor a disposición de los amos, no solo de los buenos y comprensivos, sino también de los retorcidos, pues eso es realmente una gracia, que por consideración a Dios se soporte el dolor de sufrir injustamente, porque ¿qué mérito tiene que aguantéis cuando os pegan por portaros mal? En cambio, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios, pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el madero, para que, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados. Pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. La imagen de las llagas que curan es mostrada por el autor de la carta de Pedro, primero a los esclavos cristianos y luego a todos los fieles, a todos nosotros. Al mismo tiempo, como hemos dicho, como el cumplimiento del siervo del Señor de Isaías en Jesús de Nazaret, como una realidad viva, como fruto de una experiencia personal y como una síntesis
podemos decir, visual del Sermón de la Montaña, como un icono. Podemos decir como el oxímoron quiere decir una aparente contradicción que pero tiene en sí mismo un misterio escondido. Y este oxímoron concentra en sí mismo todo el querigma, todo el anuncio de la salvación. En la primera carta de Pedro se encuentra el espíritu del Sermón de la Montaña que animó a los primeros cristianos. Sufrir injustamente es una gracia, dice la primera carta de San Pedro. Es una elección de Dios, es una bienaventuranza, es una alegría, parece una locura, pero es así. El autor de la carta dirige estas palabras precisamente a los esclavos, los cuales contemplando el ejemplo grabado en Cristo y sus llagas, han sido elegidos para convertirse como Jesucristo en sanadores heridos. Y así nuestros sufrimientos, como los de Cristo e insertados en los suyos, son salvíficos. La liberación para los esclavos o los siervos no será principalmente social o política, sino mucho más profunda. Ya han sido liberados. Ya ellos han sido emancipados por Cristo, que ha liberado las almas cautivas, como dice San Pedro en su carta, que ha liberado las ovejas descarriadas, reuniéndolas como rebaño en una comunidad, en un único pastor que es Cristo, bajo un único pastor que es Cristo. Con Jesucristo, los cristianos esclavizados o perseguidos han celebrado la Pascua, realizando su éxodo, aunque sigan siendo peregrinos. Nosotros todos éramos dispersos, extranjeros, peregrinos, dice la primera carta de Pedro, pero ya hemos sido reunidos por el pastor y obispo de nuestras almas, como dice esta carta, y estamos bien establecidos como edificio espiritual, afligidos pero ya llenos de alegría, sometidos o esclavos y sin embargo libres, porque somos siervos de Dios en Jesucristo el siervo. Jesús cumple la Torá, la ley en plenitud. La ley, la Torá, estaba grabada en tablas de piedra, como dice el libro del Éxodo al capítulo 32. Ahora, en la nueva alianza, está grabada, esculpida en el cuerpo de Cristo, hasta en sus llagas, y por medio del Espíritu de Cristo está grabada, esculpida en nuestros corazones. ¡Qué maravilla! Las llagas de Cristo nos han abierto el acceso total a Dios y constituyen el tatuaje perenne de su amor. Como predice el Antiguo Testamento, dice Dios, te he grabado en las palmas de mis manos, te tatué en mis manos. Y esto se ha cumplido literalmente en Cristo. Cristo tiene un tatuaje que son sus llagas, sus 5 llagas. Y dice también, de sus manos, de las manos de Dios, brotan destellos de relámpagos. Allí se esconde su poder. En las llagas de Cristo se esconde todo el poder de Dios, toda su esencia, que es el amor total al hombre, a nosotros. Entonces, al contemplar las llagas que curan de Jesucristo, nosotros comprendemos nuestra misión. Nosotros no estamos llamados a eliminar nuestras heridas, sino a considerarlas una gracia. Así, nosotros nos convertimos en instrumento de curación para los demás, ya que sólo a través de las heridas se puede obtener la salvación. Así las llagas del cristiano, como las de Cristo, y en las de Cristo, las llagas del cristiano se transfiguraron y se hicieron gloriosas. El autor de la primera carta de Pedro, como hemos visto,
retoma libremente la cita de Isaías 53:5, aplicándola a Cristo, y dice: por sus heridas, por las heridas de Cristo, habéis sido sanados. Cristo, inocente y sin pecado, no solo no respondió al mal que sufrió y confió en el Padre, sino que tomó sobre sí el pecado y la injusticia, obteniendo para nosotros expiación, curación y salvación y santificación, podemos añadir. De este modo, somos llamados a elevar la mirada hacia las llagas salvíficas de Cristo, sanador herido. Nosotros estamos llamados a seguir las huellas de Cristo e incluso las marcas esculpidas en su carne. En Cristo todas nuestras llagas, si son acogidas por su gracia y con su Espíritu, pueden llegar a ser saludables y servir para la curación de otros. Y así, en Jesucristo podemos ver el sanador herido, y muchas veces se encuentra este oxímoron en la Escritura, o sea, dos imágenes que parecen contradictorias que pero manifiestan toda la profundidad del misterio abismal de Dios y de Cristo. Esto ya lo podemos ver en el cuarto canto del siervo, que es humillado pero exaltado, que es el brote en tierra árida, parece una contradicción, que es el enfermo que toma sobre sí las enfermedades, que el justo que carga con la injusticia, que es el cordero llevado al matadero, pero es el pastor, que es el sanador herido. Y el primer querigma cristiano vio en Jesús el cumplimiento de tales oxímoron, quiere decir algo que parece contradictorio, que pero revela una realidad más profunda, tan profunda que no se puede expresar sino de esta manera. ¿Y qué dice el querigma? Dice que la curación del pueblo, nuestra curación, se produjo a través de las heridas de Cristo, o mejor dicho, gracias a sus heridas. Él es pastor precisamente porque es cordero. La imagen de las llagas que curan es señalada por el autor de la primera carta de Pedro, primero a los esclavos cristianos, como hemos visto, y luego a todos nosotros. Se trata de una realidad viva que nos permite vivir la bienaventuranza o las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña. Y así los esclavos, que son víctimas muchas veces de abusos en el Imperio Romano, están llamados a convertirse como Cristo en sanadores heridos. Nuestras heridas colocadas en las de Cristo son salvíficas. Entonces, al contemplar estas llagas de Cristo, descubrimos que las heridas no son solo dolor ni injusticia, sino también caminos de gracia y camino cuaresmal. En la primera carta de Pedro, los esclavos cristianos y nosotros con ellos aprendimos que sufrir injustamente no es un fracaso ni un destino trágico, sino una participación en el misterio de Jesús como sanador herido. Nuestras heridas unidas a las de Cristo pueden ser saludables. Entonces la Cuaresma nos recuerda que la verdadera liberación no se limita a lo social o lo político. Es la libertad de las almas, la sanación interior, la reconciliación con Dios y con los hermanos. Y sobre este punto vamos a meditar también después de la pausa. Ahora hacemos una breve pausa. Gracias.
Jesús mismo cargó hasta la cruz nuestros pecados y fue herido para que nosotros fuéramos salvados. Y volvimos por su gran amor al redil del buen pastor. Salvos somos por su misericordia y su pasión. Las heridas de tu frente den luz a mi mente. La herida de tu costado me brinde un nuevo corazón. Que las llagas de tus pies guíen los míos. Que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien. Padre, yo te suplico, escúchame. Solo amargura encuentro en mi ser, solo pecado. Todo es tuyo, Señor, yo te lo ofrezco, tómalo en tus manos. De ti espero tu bondad, liberación y sanidad, caridad de amor a mi hermano y santidad. Las heridas de tu frente den luz a mi mente. La herida de tu costado me brinde un nuevo corazón. Que las llagas de tus pies guíen los míos. Que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien. Padre, yo te suplico, escúchame. Qué amargura sentiste al probar la hiel en tus labios, y a cambio tú diste el perdón a quien te había herido tanto. No más hiel ni más dolor, nueva vida, todo amor. Son promesas de amor y victoria de nuestro Señor. Las heridas de tu frente den luz a mi mente. La herida de tu costado me brinde un nuevo corazón. Que las llagas de tus pies guíen los míos. Que las llagas de tus manos extiendan las... Entonces, el camino de la Cuaresma es también un camino de perdón, de reconciliación con Dios y con los hermanos. Cristo nos enseña que la violencia no puede vencer en este mundo, que la espiral del odio no se puede detener con el odio, con la violencia, porque la sangre llama a la sangre. Entonces la espiral del odio se detiene solo con el amor, con esta transfiguración de las heridas. Por eso cada sufrimiento, cada injusticia,
Cada herida aceptada con fe y ofrecida con amor puede convertirse en instrumento de gracia. Mirando a Cristo, siguiendo a Cristo, aprendemos que ser sanador herido es también nuestra vocación, transformar nuestras llagas en luz para los demás, vivir la pasión como camino de esperanza y caminar hacia la Pascua con corazones renovados. Entonces, al contemplar a Cristo crucificado y resucitado, vemos que las llagas no son solo señales de dolor, sino ventanas de gracia. Cristo lleva la Torá en su carne, la tiene esculpida en su carne. En sus heridas se nos muestra que la palabra de Dios no se queda en la piedra, grabada en la piedra, sino que atraviesa nuestros corazones y transforma nuestra vida. Esta verdad no es abstracta, se dirige a cada uno de nosotros, especialmente a los más heridos y perseguidos, a los enfermos. Nuestras propias heridas y enfermedades, si se ofrecen y se viven con fe, pueden transfigurarse y convertirse en instrumento de sanación para los demás. El camino cuaresmal nos enseña a caminar con nuestras heridas hacia la Pascua, así como Jesucristo se acerca a los discípulos de Emaús y transforma su frustración, su fracaso, su victimismo en esperanza. También nosotros podemos encontrar en nuestras llagas la luz que abre el corazón al perdón, a la reconciliación, a la vida nueva. Este remedio al victimismo nos permite reconciliarnos con nuestros hermanos, con nuestros enemigos, perdonar y suplicar al Señor que nos conceda no juzgar, sino perdonar a los que nos persiguen, que nos hacen mal, nuestros enemigos. Solo Jesucristo el herido puede sanar a los heridos. Solo quien ama hasta la cruz puede abrirnos a la verdadera libertad. Entonces la Cuaresma es tiempo de reconocer nuestras heridas, dejarlas tocar por el amor de Cristo y permitir que se conviertan en brechas luminosas hacia el cielo. En las llagas de Cristo vemos la compasión que nos alcanza, la misericordia que nos transforma y la fuerza para amar y sanar a otros. Siguiendo al sanador herido, aprendemos que nuestras heridas no nos definen ni nos condenan. Esto es importante porque hay algunas veces un engaño, que nosotros somos solo fruto de las heridas o de nuestros traumas. No es así. Hay una posibilidad de rescate, de redención, de comunión con Dios y con los hermanos. Las heridas pueden convertirse en una puerta de gracia, en un camino hacia la Pascua. Cada corazón herido se puede convertir en un templo donde Dios revela su poder de amor. Que esta Cuaresma nos haga contemplar a Cristo con ojos de fe, reconocer nuestras propias heridas en las suyas y así tener un espíritu nuevo para sanar a otros con la misma misericordia que Él nos ha mostrado, con la cual nos ha llenado. Gracias. Hasta la próxima. Finaliza en Radio María otra de las charlas cuaresmales que dirige el padre Francesco Voltaccio, sacerdote italiano, director del Centro de Estudios Bíblicos Domus Betania en Jerusalén y del programa de Radio María A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa. Unas charlas que en este tiempo de conversión nos están ayudando a mirar a Cristo para que las llagas de su pasión sanen nuestras heridas. Pueden volver a escuchar esta y las anteriores charlas en el podcast de Radio María.